Con vos, Cristina Falle. Una mujer emprendedora. Sus manos son las herramientas para la creación. Pionera en el tatuaje. Una mujer valiente, que superó las batallas más duras con el arte y el amor como motor. Visitamos el taller de Renata. Allí, entre colores, artesanías y arte, Cristina nos invita a conocer su historia. Cristina lleva el oficio de artesano en su ADN. Se crió viendo a su papá trabajar con sus manos. Toda su vida se vinculó y eligió lo artístico. Yo siempre digo que soy amplia en todo lo que sea artesanía porque todo me gusta. Está en mi ADN eso. Sí. Mi papá era un artesano. Cristina es mamá de Renata. Ambas recorrieron un camino de enseñanzas y aprendizajes mutuos. El tatuaje y el dibujo surgieron como la herramienta que Cristina podía dejarle a su hija. Yo siempre digo que no puedo hablar de lo que soy hoy sin hablar de mi hija, de Renata. Cuando me hice mi primer tatuaje, yo dije, esto es para Renata. La vida golpeó a Cristina, y eso que una vez imaginó para su hija fue el motor para sobrellevar la pérdida. El arte como motor, como canalizador de emociones, como impulso para seguir creciendo y superando batallas. El tatuaje fue la gran puerta que tuve como para poder seguir. Cristina es una mujer que ante todo es agradecida con la vida. Tuvo de maestra a su hija Renata. Yo era un barrilete sin cola y Renata fue la que me fue guiando. Bueno, Cris, gracias por recibirnos en este lugar, que es tu lugar, para charlar un poco de, bueno, en principio, cómo es que llega a vos el arte, la artesanía, lo manual, el oficio. ¿Qué tal? Buenas tardes. El oficio, yo siempre digo que soy amplia en todo lo que sea artesanía porque todo me gusta. Tengo la suerte de que, bueno, al ser así como que me gusta tanto la pintura como que yo trabajar en madera, trabajar en cuero, yo trabajo en todo. Siempre me voy desafiando. Bueno, no artesanal. Lo artesanal era hace tiempo que yo en una época trabajaba en todo lo que sea alpaca, billutería, bueno, fue una época donde también trabajaba en cuero. Era antes de tener este negocio, donde me iba a los encuentros de artesanos y bueno, ahí exponía, o sea, trabajaba, preparaba para encontrarme junto a otros artesanos y también lo bueno y lo enriquecedor de eso era que veías también no solamente la elaboración sino el trabajo porque había muchos artesanos que trabajaban en ese momento y bueno, esa época fue muy linda porque me llevó a animarme a hacer más cosas, ¿viste? ¿Y de dónde surge? ¿De dónde lo traes? ¿De tu infancia? Está en mi ADN eso. Sí. Mi papá era un artesano. Mi papá, bueno, él después de grande y bueno, y en este mismo local, él tenía su taller, donde él trabajaba en la compostura del calzado y bueno, y yo me pasaba horas acá mirándolo a él. Hasta me imagino el lugar como estaba antes, con el banco de trabajo y todas las herramientas. Y bueno, y él era un perfeccionista en su trabajo, dándole la paciencia y el tiempo necesario para que ese trabajo quedara bien. Bueno, yo heredé eso de él. Y él no sabe que él todo se guardaba porque todo iba a servir para algo. En el momento que tenía que arreglar algo o hacer algo, él sabía que cada piecita estaba en algún tarrito y de ahí armaba y quedaba todo bárbaro. Entonces yo tengo eso.
me he criado con eso, me he criado viéndolo a él y bueno, y después en un momento lo usé. Y bueno, había cosas que él hacía en la cual yo creo que él se daba cuenta. Había trabajos que yo lo hacía junto con él. Yo he forrado zapatos de novia acá a un montón. Y eso es un trabajo que hacíamos entre los dos. Él lo desarmaba, yo lo forraba y lo armaba. Y bueno, creo que así empecé. ¿Y el tatuaje cuándo aparece? Porque bueno, si hablamos de esto de lo artesanal, lo hecho a mano, el tatuaje es algo muy del arte, muy del dibujo. ¿Lo aprendiste? ¿Cómo fue? Yo siempre digo que no puedo hablar de lo que soy hoy sin hablar de mi hija, de Renata. Siempre fue mi gran motor, ¿viste? Y bueno, yo hago mi primer tatuaje. Renata, para los que la conocen, Renata era hipocúsica. Entonces yo siempre traté de, más allá de, bueno, acompañarla en toda su discapacidad y demás, yo necesitaba que ella pudiera ser útil, buscar algo que sea útil para ella. Yo necesitaba que ella, yo siempre decía esto, si a mí me pasa algo, ella tiene que tener una herramienta para salir adelante. Y esa herramienta yo la vi así como que podía ser cuando me hice mi primer tatuaje. Yo dije, esto es para Renata, porque Renata también llevaba mi ADN. Renata le gustaba pintar, le gustaba hacer graffiti, ella sí tenía una caligrafía muy linda, y se iba empapando como me veía a mí, se empapaba de, qué sé yo, de la pintura, de hacer billutería, ella me iba acompañando. Y entonces dije, bueno, yo tengo que aprenderlo porque yo era el vínculo. O sea, alguien le tenía que explicar cómo era esto de tatuar, porque no era como ahora, que ahora hay tutoriales de todo. Sí. Vos buscás hacer y aparte que tampoco era tan popular, tan bien visto, no sé. No te estoy hablando de 23 años atrás. Y bueno, y ahí fue algo que me enseñó otro tatuador, porque te digo, era algo que era algo que te tenía que enseñar alguien que hacía este trabajo. Y bueno, y ahí empecé. Y después seguí, bueno, y después lo dejé. Renata nunca llegó a tatuar. Y bueno, después tuve 2 años sin tatuar. Y bueno, y después, por esas cosas de la vida, lo vuelvo a retomar. Y bueno, acá sigo. Sigo creciendo en el tatuaje. Yo siempre digo que el tatuaje fue la gran puerta que tuve como para poder seguir. ¿Viste? Bueno, y es lo que sigo haciendo. Cris, recién decías que Renata, vos eras un poco maestra de Renata para lo que necesitaba en su vida diaria, pero también para enseñarle diferentes cosas, para que ella pueda tener herramientas, pero me imagino que ella también ha sido una maestra en tu vida. Oh. Yo siempre digo que todo lo que soy, creo que eso es lo que hacen los hijos, ¿no? Te dan esa dirección, ese camino para bueno, no sé, vos vas creciendo. Yo crecí con ella. Yo era muy joven cuando fui madre. Y Renata no era una hija que me dio todo, pero su vida atravesé muchas dificultades con ella, porque bueno, Renata fue muy delicada, con operaciones, desde que tenía 2 meses de vida, que yo sola, y su discapacidad, darme cuenta que bueno, que ella, aparte de su problema cardíaco, también tenía un problema auditivo, y ahí yo seguí. Y bueno, ya aprendí no solamente a ser madre, sino a ser maestra, a crecer y a desarrollarme con el lenguaje de señas. Yo aprendí con ella el lenguaje de señas.
y bueno, a lo que es enseñarle, bueno, y todo lo otro, ¿viste? Después Renata yo retomé todos mis proyectos que yo en algún momento los había tenido y que bueno, después se truncaron, se vinieron abajo. Bueno, y una vez que me volví a armar, lo llevé a cabo. Por ahí lo que habías pensado para ella terminó sirviéndote para vos. Exactamente, eso yo siempre digo, qué sé yo, uno no se da cuenta. La vida te va marcando y te va dando señales y vos vas atravesando situaciones que después en un momento todas esas cosas te llevan, reaparecen en tu vida, te llevan o te dan herramientas o te dan madurez o te dan, ¿me entendés? Eso es la vida. Bueno, y en este caso mío, todo lo que yo proyecté con Renata, para Renata, es lo que hoy soy. ¿Me entendés? Toda mi vida, mi entorno, este negocio, lo otro que hago, fue, o sea, yo no puedo hablar de mi vida sin tenerla ella presente, ¿no? Pero en aquella época, siendo yo mujer y haciendo algo que te digo que no era muy popular, fue raro. Pero no me detuvo, porque yo estaba segura que quería hacer eso. ¿Qué sentís cuando estás en este lugar, cuando haces tatuajes, cuando haces cosas que te gustan? Yo siempre voy eligiendo yo voy viviendo, haciendo y eligiendo. Y he dejado cosas porque, bueno, como la docencia, que ha quedado atrás, y no tan atrás, pero bueno, estoy, ¿qué siento? Siento como realizada. Siento una realización en mí porque esto me ha llevado a, no solamente, te digo, en artesanal, a conocer artesanos y a moverme con gente con la que coincido, qué sé yo, en distintos tipos de cosas. Y con lo otro, vos tatuando tenés una conexión con el cliente. Claro, conoces historia. Conoces historia. Durante mucho tiempo la gente conoció mi historia. Yo siempre recuerdo que decía el otro día, me preguntaban ¿cuánto demoras para hacer un tatuaje? Yo decía depende. Y el depender era, yo armaba la máquina y empezaba a hablar de mi dolor. ¿Viste? Cuando vos te pasa algo así como lo que me pasó a mí, muchas veces te cerrás y la gente de tu entorno no quiere escucharte para que no te pongas mal. Y ese fue mi escape. O no saben qué decirte. Porque no saben qué decirte. Entonces yo trabajaba en ese entonces con tatuada gente joven, no ahora que ahora a la gente de 50, 60 años se hace tatuaje. Eran toda gente joven, gente que había conocido a Renata, que me contaban su historia de infancia, de haber estado en algún momento con ella. Y bueno, y eso fue lo que me fue ayudando. Fue encontrarte con vos, pero también con ella, de alguna manera, escuchando a otras personas. Sí. Y bueno, hoy te puedo decir que puedo hablar sin llorar, por ejemplo, ¿viste? Y bueno, y eso fue un gran proceso. En ese proceso yo no solamente procesé lo que a mí me había pasado, sino vas procesando otras cosas, yo crecí en el arte, no tatúo como tatuaba hace 2 años atrás, por ejemplo. Las herramientas cambiaron, la tinta cambió, la aguja cambió, las máquinas cambiaron. Hoy no es lo mismo. Yo empecé a tatuar cuando las agujas eran atadas y se ataban las agujas, después siguió, venían agrupadores donde venían las agujas y vos las tenías que soldar. Hoy abrís
te sentás a tatuar y tenés, como quien dice, todas las herramientas ahí. Simplemente la tenés que elegir. Abrí las agujas, que son todas descartables, y ves y elegí qué máquina hacer, con qué máquina va a hacer una u otra cosa. O sea, es distinto. Es fácil ahora. Cuando yo quedé embarazada no había terminado el secundario. Y bueno, pero ya después tenía Renata. Y bueno, y un día me planteé que yo necesitaba terminar ese secundario porque eso me iba a dar otras posibilidades laborales. Y yo en esos momentos cuidaba chicos y porque llevaba a Renata, o sea, era lo que tenía. Tuve un corto periodo en la docencia, trabajé 5 años como docente después de tener este negocio. Antes no creo que la docencia no era para mí. Me gustó trabajar yo me inclinaba más para trabajar con niños en los jardines. Y después me di cuenta porque yo elegí trabajar en los jardines, ¿no? Pero bueno, trabajé 5 años y después dejé porque, bueno, yo no podía, tenía el negocio, hacía tatuaje, era como mucho, no podía con todo, o sea, no estaba 100% en ninguno de los 3 lados, y entonces tenía que dejar algo. ¿Y seguiste eligiendo esto? Y seguí eligiendo lo mío. Más allá de que muchos me decían, ¿cómo vas a dejar la docencia? Bueno, yo siempre elijo y bueno, me parece que toda mi vida elegí, ¿no? Y bueno, y elegí y aposté por eso, por esto, y bueno, y acá estoy. Y ahora de alguna manera seguís vinculada a la docencia, Sí. pero desde... Sí, después de tener, bueno, después de dejar, pensando que ya era algo cerrado, algo que ciclo terminado, bueno, tengo la propuesta de trabajar con Santiago. Santiago es yo hago acompañamiento en la primaria con Santiago, un nene hipoacúsico, exactamente igual que Renata. Y bueno, acá estamos. Cuando me proponen eso, a mí me movilizó mucho y yo dije, ¿y si yo no puedo? Pero vos lo habías vivido tan de cerca que por Claro, pero lo que proponían, pasa, ¿no? le tuve miedo porque digo yo, y si esto me hace mal, y si esto me moviliza y me remueve un montón de recuerdos, y bueno, acepté el trabajar con Santiago, y bueno, sigo con él ahora. Y bueno, Santiago me mandó a estudiar, así que, porque yo tengo que tener mucho más herramientas, así que ahora estoy en el 3er año de lenguaje de señas con él, así que bueno, es como que sigo aprendiendo. Y bueno, y el desafío con Santiago fue muy positivo. Y seguramente vos le podés aportar desde lo personal y desde tu vivencia muchas cosas que a lo mejor otra docente que no haya vivido algo como el que vos viviste no lo puede hacer. Sí, lo que pasa es, yo siempre digo, Santiago no es solamente mi alumno. De Santiago, o sea, lo que le pasa a Santiago lo vivo yo, claro. ¿Me entendés? Porque muchas veces hay, más allá de que ahora viste de hace un par de años, viste, se trabaja mucho con toda la inclusión. Yo siempre digo que me parece bárbaro. Y yo, ¿sabés por qué fui a aprender aparte de estar con Santiago? Renata hoy hubiera tenido 36 años. Y en 36 años, y no es por nada, ¿no? Pero lo que pasa es que la formación no se la da. Las chicas de acá, de los profesorados, o sea,
no hay, como quien dice, algún tipo de materia que le den para darle las herramientas para trabajar ni con zurdos ni con ciegos. ¿Viste? Digo, qué pena, pero es una cuestión de sistema, ¿me entendés? Pero bueno, yo creo que se van abriendo puertas, que estamos mejor que antes, que antes el que era distinto, o sea, era separado, ahora no. Y bueno, y vamos mejor. Vos decías recién que Santiago no es solamente tu alumno, porque debes vivir un poco eso de ponerte como mamá cuando estás con él. Sí, lo que pasa es que por ahí muchas veces uno sin darse cuenta, porque muchas veces no se dimensiona el efecto que se causa en la otra persona, ¿me entendés? Y muchas veces la gente es muy cruel. Claro. Y muchas veces la burla, el chiste porque piensan que no se da cuenta, que eso es tan mal, ¿no? Y que les hace tanto daño a él. Y te digo, qué feo que es, porque él sufre. Bueno, eso muchas veces, yo lo he vivido, ¿me entiendes? Entonces, no es solamente mi alumno. A mí esas cosas, ¿viste? A mí me dan así como un poquitito de bronca, ¿viste? Digo, ¿qué pasa que todavía no abrimos la cabeza? ¿Viste? Pero bueno, sí, te que no sabes. La empatía desde otro lugar. Claro, y por ahí yo siempre digo, ¿viste? Hoy estás acá y mañana no sabes si no hay alguien en tu familia que sea diferente. Cris, superaste muchas batallas y creo que el arte, el amor, el oficio fueron el motor para que eso para que puedas ser así y que puedas hoy, después de tanto tiempo, seguir vinculada a esto que tanto te gusta. ¿Cómo te sentís hoy o por qué crees que pudiste hacer todo esto y que bueno, que les sirva también de inspiración a las personas? ¿Cómo me vas a llorar? Sí. Si superé mucho, sí. Por ahí pienso, me miro para atrás, digo, ¿cuánto crecí? ¿Cuánto cambié? Qué diferente que soy. Ya tengo un montón de años más, ¿no? Yo trato siempre de no sentir pena por mí. Un día dejé de sentir pena por mí. Dejé de decir, ¿por qué me pasó esto a mí? Y siempre agradezco, más allá de todo, ¿no? Que no es fácil, pero agradezco haberla tenido 19 años. Renata tuvo la primera operación a los 2 meses. Todo podría haberse desencadenado cuando ya tenía 2 meses. Por alguna razón estuvo conmigo 19 años. En esos 19 años yo crecí, maduré, aprendí, me formé como persona, como profesional, encaucé mi vida, me orienté. O sea, yo siempre digo que yo era un barrilete sin cola y Renata fue la que me fue guiando y tenía que estar 19 años por mí. Para enseñarme no solamente a ser madre y a todo lo que me enseñó. Todo ese camino duro que hicimos, que atravesamos, que lo hice sola.
me fortaleció. Y bueno, y después lo último fue difícil, pero lo logré porque creo que ella me dio todas las herramientas. Cuando yo vuelvo a iniciarme en el tatuaje, yo trabajaba en un negocio y había una mujer, siempre la traigo al momento porque ella era insistente. Ella me decía, Cristina, me tengo que arreglar un tatuaje. Y yo le decía, yo no lo hago más, no trabajo más en eso. Porque el tatuaje tenía una finalidad y Renata ya no estaba. Y ella pasaba un mes y vuelta, insistía. Si yo te tengo que decir por qué empecé a tatuar de nuevo, fue por esa insistencia. Ella nunca me dejó de insistir, y bueno, y yo simplemente sobrevivía en ese momento. Yo salía de trabajar, iba y me desplomaba en la cama. Y ella hizo que ese domingo yo me levantara a hacer el primer tatuaje después de Renata. Y ahí empecé a nuevo. Y es así, como te digo, es difícil, pero se puede seguir. Y yo creo que una de que mi gran cable a tierra aparte fue esto de tener esta inclinación a lo artístico, a saber que a lo mejor el día tiene 24 horas, pero tendrían que tener para mí mucho más, ¿me entendés? Porque yo siempre tengo cosas para hacer, de todo tipo, porque me gusta todo, me gusta desde coser, pintar, todo. Y siempre tengo una pila de cosas que me están esperando. Entonces, bueno, y por ahí las postergo, porque tengo siempre mucho trabajo, así que soy muy agradecida a todo. Y bueno, y nosotros siempre vamos a ir dejando a alguien. A mí cuando me toca lo de Renata, yo era muy joven, Renata era muy joven, y uno espera que el que se va tiene que tener muchos años, no es así. Yo tengo a mi mamá grande y me está acompañando. Pérdidas vamos a tener siempre. El problema es que muchas veces uno no está preparado. Uno se prepara para cuando el que se va tiene que ser viejo. Digo, pero bueno, me pasó a mí como a un montón de madres. Yo cuando las veía mujeres que habían perdido a sus hijos, decía, ¿cómo hicieron? Y bueno, porque yo no podía en ese momento. Ahora cuando veo gente, yo sigo trabajando y por ahí veo gente que tiene una vida, gente joven, una vida, yo siempre digo, ¿no te gusta? ¿Qué te gusta hacer? Siempre tratando de incluir, digo, algo haces con tus manos, busca la forma de que ese momento de arte te haga bien. Bueno, porque a mí me ayuda mucho eso. Cuando yo abro el negocio yo había elegido el nombre, el Taller de Renata. El Taller de Renata, todos pensaban que yo enseñaba algo. Como yo hacía artesanía, todos pensaban que yo les enseñaba que yo hacer aritos, pintara. ¿Qué podría haber sido? No, y el Taller de Renata era porque estaban las dos personas o sea, el nombre llevaba a las dos personas que ya no tenía más. Mi papá acá tuvo un taller de compostura de calzado y era el lugar que yo volví a ocupar. Y bueno, y Renata, que son las dos grandes inspiraciones que tengo yo, porque yo tengo mi papá, que era un artesano, y Renata, que ya no la tenía, que también era mi motor, así que sí, están acá. En esto que después era el proyecto que en un momento dejó de ser y después volvió a tomar fuerza y lo concreté. Y lleva el nombre de ellos. Cristina tuvo de maestra a su hija Renata. Juntas escribieron una historia de superación y resiliencia.
El arte, el tatuaje y el taller se transformaron en el cable a tierra para seguir viviendo. Una mujer fuerte, apasionada y creativa, que supo hacerle frente a las batallas de la vida con el arte como motor. Hasta la próxima semana. Con vos, nuevas historias para disfrutar.